Entiendo que está de manera presencial el Observatorio Juventudes y Derechos Humanos. Muchas gracias, los saludamos con mucho entusiasmo, con mucha satisfacción de tenerles aquí. Muy bienvenidos y como les explicamos a todos quienes intervienen, tienen 10 minutos para exponer. Yo les voy a avisar para que estemos intercambiando, haciendo cambio de luces. Acá para no interrumpirlos con el micrófono, 1 minuto antes y así pueden cerrar, ¿sí? Bien, pues desde ahora pueden comenzar su audiencia. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Tenemos nuestra compañera Camila Molina, que está de manera telemática también. Bienvenida, Camila, muy bienvenida. Buenos días a las presentes, a todas y todos, a la coordinadora y secretario de la comisión. Felicitamos esta instancia para que las organizaciones de la sociedad civil aporten en la construcción de una nueva Carta Magna, que debe generar un nuevo pacto social y político en democracia, que sea disidente, intercultural, ecológico y feminista, en el que estemos todas, todos y todes representadas. Yo soy Nicolás Muñoz Godoy, represento al Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, compuesto por Mónica Salinero, Camila Molina, Catalina Pinto e Ignacio Escobar, que aquí me acompaña, junto a 40 voluntarios de diferentes regiones del país. Somos una organización dedicada a las juventudes que busca monitorear y analizar el conocimiento y actitud de las juventudes hacia los derechos humanos, para difundir, defender y promover la construcción de una ciudadanía y cultura de los derechos humanos en Chile, fuera del foco adultocéntrico imperante en la sociedad. Así, en el marco de la revuelta del 2019 y de la pandemia en curso, como Observatorio de Juventud y Derechos Humanos levantamos la primera encuesta nacional en la materia, es decir, de juventudes y derechos humanos, con especial atención en los derechos civiles y políticos, aplicado a 1.279 personas entre 14 y 29 años. En ese sentido, dado los temas que nos convocan en esta comisión, compartiremos los datos más importantes que pudimos recabar en la encuesta, las conclusiones y las recomendaciones de esta organización para ustedes. Lo primero es que las juventudes consideran que los derechos humanos son muy importantes para ellos, y eso debe ser el centro de la Convención Constitucional. Por ende, los derechos deben ser centrales, transversales y explícitos en todos los temas que tocan el nuevo cuerpo constitucional, porque son la base y garantía de un acuerdo democrático en el que las juventudes nos sintamos parte. No obstante, a pesar de la importancia que para las juventudes tienen nuestros derechos humanos, la percepción de su respeto, protección y garantía por parte del Estado es altamente preocupante, dado que el 68,7% de las juventudes opinan que el Estado garantiza entre nada y poco los derechos humanos. Y es aún más grave y alarmante la impresión que tienen respecto a las libertades, a la seguridad personal y el acceso a la justicia. Perciben que las libertades civiles y políticas se encuentran solo algo garantizadas, con un promedio de 3,5 puntos, en una escala de 1 a 6, donde 1 es nada y 6 totalmente garantizado. Se observa una percepción generalizada sobre la vulneración y violaciones de derechos humanos por parte de instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, como el Sename y Carabineros. También existe la percepción de que los derechos relativos a la igualdad ante la ley y el acceso a una justicia independiente e imparcial está poco garantizada, en un promedio de 2,5 en la misma escala, y creemos que esto es muy grave para la legitimación de la democracia. En ese sentido, preguntémonos en este espacio cómo reconstruir y cómo construir la confianza de nosotras, las personas jóvenes, en el funcionamiento del Estado democrático y la legitimidad de sus instituciones, sobre todo con especial atención al Poder Judicial. Mi nombre es Ignacio Escobar, en representación del Observatorio Juventudes y Derechos Humanos. Quiero señalar que la Convención debe preguntarse cómo afrontar y qué lugar debe ocupar hoy en la reflexión de nuestra sociedad los diversos actores que la componen y en el proceso actual, las percepciones y experiencias de discriminación de las juventudes en el territorio.
La Comisión de Derechos Humanos tiene que poner especial atención en el acceso a la justicia independiente e imparcial, a la igualdad ante la ley, y debe generar un marco constitucional que permita todas las herramientas para garantizar el acceso a la justicia sin discriminación, puesto que es fundamental para las libertades civiles de todas las personas y sobre todo para la concreción del principio de igualdad. No olvidemos que es el Estado el que debe generar todas las condiciones para que se respeten todos los derechos humanos y se resuelva cualquier vulneración de estos, sin necesidad de que nosotras y nosotros tengamos que recurrir a instancias internacionales para encontrar justicia. En el contexto del 18 de octubre, las juventudes participantes de movilizaciones señalan una experiencia de vulneración de derechos por parte de agentes del Estado, como Carabineros, Fuerzas Armadas y el mismo gobierno. De estos, solo un 15,7% denunció las violaciones. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué los demás no denunciaron? En la encuesta respondieron, primeramente, por la desconfianza en las instituciones, con un 26,9%. Después, la normalización de las vulneraciones, con un 25,7%. Nos contestaban, no es posible, ellos decían, como, es que a mí solo me gasearon. Lo acaban de gasear, no es menor. Y luego tenemos la sensación de impunidad, con un 20,1%. La desconfianza de las instituciones, las vulneraciones a los derechos humanos por parte del Estado y la cuestionada labor del Poder Judicial tienen consecuencias directas en la gobernabilidad del sistema democrático. Esto es expresión y causa del deterioro de la legitimidad del sistema democrático, como mecanismo para la resolución de conflictos de manera pacífica. Por lo que es imperativo que la nueva Constitución permita recomponer la relación que tenemos entre el Estado y la sociedad, con especial interés en aquellos grupos que históricamente hemos sido discriminados del debate público. Esto significa que la Convención Constitucional debe incorporar la prohibición de discursos de odio, racistas, nacionalistas y negacionistas, para el fortalecimiento de la democracia, la garantización de derechos, el desenvolvimiento de sus habitantes y el desarrollo de una ciudadanía activa. Mi nombre es Camila Molina Céspedes y en representación del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos quiero señalar que debemos preguntarnos y anteponernos a los efectos en el corto, mediano y largo plazo que tendrán estas percepciones que ya hemos mencionado, que son altamente negativas, así como las experiencias de discriminación para la estabilidad de la democracia y la resolución pacífica de conflictos. Es por ello que se requiere que la nueva Constitución incluya la reparación y el derecho a la memoria histórica, donde hechos como el genocidio serbio, la matanza de la Plaza Bulnes, la limpieza étnica de las comunidades afrodescendientes del norte del país, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, la dictadura cívico-militar, las más de 400 víctimas de trauma ocular y otras vulneraciones a derechos humanos en el contexto de las manifestaciones del 18 de octubre hasta hoy, junto con la desprotección histórica que las mujeres y las disidencias viven en el territorio por falta de acciones estatales, entre otros oscuros episodios históricos de violencia estatal contra la población, sean recordados como eventos condenables, desproporcionados e injustos por parte del Estado, como un horizonte que no puede ser repetido bajo ninguna circunstancia. La nueva Constitución debe ser desarrollada desde un enfoque de derechos y de juventudes, estipulando una comisión permanente de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El derecho a voto desde los 16 años, que es una demanda de las juventudes, representado por el 79% de las personas entre 14 y 29 años, que están muy de acuerdo en que se reconozca este derecho. También se necesitan instituciones y agentes del Estado que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, siendo necesario un cambio en su formación y en los objetivos de estas mismas. Asimismo, el establecimiento e incorporación de mecanismos de participación popular y la protección prioritaria a grupos discriminados históricamente. Los desafíos son múltiples y hay que enfrentarlos con un enfoque de derechos humanos, siendo de vital importancia la participación social en el desarrollo de esta Constitución,
teniendo presente, por supuesto, el principio de igualdad y no discriminación y la perspectiva de género y disidencias. La nueva Constitución debe asegurar el acceso sin distinción a mecanismos de reclamo, a la justicia y la producción Un minuto, y acceso, Camila, un minuto. ¿ya?, como garantía de transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos del quehacer del Estado. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido nuestra presentación y quedamos atentos y atentas a la... Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si hay algo más que le faltó agregar, sino para abrir la palabra a los constituyentes. No, ¿Sí? Ya. Bueno, abro la palabra a Ruth. ¿Quién más va a tomar la palabra? Manuela. Ya, adelante, por favor. Bueno, primero que todo felicitarlos por su exposición y por estar interesados en un tremendo tema que es muy transversal. Me gustaría saber, ustedes como jóvenes y según lo que han podido observar, ¿cuáles son las principales vulneraciones de derechos humanos que sufren ustedes, digamos, los jóvenes? Eso me gustaría saber. Muchas gracias. ¿Y cómo podríamos integrarlas? Alguna norma, digamos, que regule que no haya este tipo de violaciones. Gracias. Gracias, Ruth. Manuela. Muchas gracias por su participación, por su exposición, y me ha hecho mucho sentido escucharlos, porque creo que siempre hay que recordar que si también estamos acá es porque quienes iniciaron como esta salida a las calles, protestar, no son 30 pesos, son 30 años, fueron precisamente las y los estudiantes secundarios, quienes ni siquiera tienen derecho a votar, muchos y muchas de ellos, ¿no? Entonces, creo que es súper importante también pensar en la participación política, no solamente en clave votación, sino también que la participación política es lo que nos enseñaron y como lo llevaron adelante los secundarios de mucha juventud. Pero también contarles, yo el año 2020, 2019 también trabajé como defensora de muchos chicos y chicos principalmente presos del estallido social, y contarles que la mayoría de ellos tenían entre 18 y 23 años. La gran mayoría de los jóvenes privados de libertad en Chile, presos políticos, son chicos y chicas sin antecedentes penales, estudiantes, 20 años, 21 años. Me tocó defender a un chico de cuarto medio que estaba en prisión preventiva por tener una botella de plástico de soft que tenía benzina, una botella de plástico, y lo acusaron de una bomba molotov, y estaba preso un estudiante del Liceo Manuel de Sal. Y así contarte chicos que estaban estudiando en la USACH y que luego de obtener su libertad se pudieron titular, y ese es como el Estado quien ha considerado sus enemigos dignos de ser presos. Son jóvenes sin antecedentes penales de 20, 25 años que podrían ser no sé, nuestros hijos. O sea, en verdad creo que hoy día quiero agradecer su presencia, porque creo que la juventud ha sido el sector más violentado durante el estallido social. Creo que incluso, digamos, cuando pensamos en quienes son secundarios, incluso se les ha impedido ejercer, como nos decía la otra vez el niño que vino, su derecho como a expresarse políticamente mediante un voto, Santiago. Entonces, claramente creo que la perspectiva de la juventud es muy importante, y creo que también es muy relevante hacer presente que quien el Estado consideró después del 18 de octubre su enemigo eran muchísimos jóvenes de 20 años sin antecedentes penales y estudiantes, y eso no puede volver a suceder. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Manuela. ¿Hay más preguntas o alguna opinión? Bueno, yo también quiero, chiquillas, a la Camila, que está de manera virtual conectada, yo quiero también felicitarles primero por la claridad de la exposición. Yo siento que esto no es testimonial, siento que lo que ustedes han traído aquí es una síntesis
necesaria, muy importante. Ustedes hablan respecto de la memoria histórica, no solo del pasado reciente, sino hablan desde los tiempos, de la huelga de la carne, la matanza de La Coruña, de la huelga de la Chaucha y de todo aquello, la matanza de Santa María y todo lo que es nuestra historia tristemente conocido. Entonces, no es testimonial. Yo quiero felicitar esa claridad que ustedes nos traen, así que aguanten las juventudes y bueno, la invitación a que sigamos trabajando también de la mano. Me recuerdo, Manuela habló del niño que estuvo aquí también, Santiago, a quien se robó mi corazón verlo sentado aquí exponiendo junto a su padre, y me parece que lo que estamos viviendo es lo que esta nueva Constitución tiene que entregar para este país. Así que muchísimas felicitaciones y les dejo abierta la palabra. Muchísimas gracias. Yo voy a responder brevemente un poco de ambas preguntas. Para responderle a la constituyente Ruth Hurtado, primero que todo, uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuestros derechos humanos es el adultocentrismo. Considerar que las juventudes no tienen experiencia y por no tener experiencia no tienen derecho a ejercer sus derechos humanos es pensar desde una lógica adultocéntrica, y eso es lo que el Estado no debe ejercer y no debe establecer. Existe ante organismos internacionales lo que se denomina el enfoque de juventudes, considerándolas como sujetos y sujetas de derechos humanos para su ejercicio, a la vez que son protagonistas de su propio desarrollo en su ciclo vital. Naciones Unidas establece las juventudes entre 14 y 24 años. Nosotros quisimos ampliarlo y lo establecimos en nuestra encuesta desde 14 hasta 29, porque creemos que, y por lo mismo también hablamos de juventudes, no son estáticas, no es una realidad, no es que todas las juventudes sean de la misma manera. Hay diferentes juventudes, no es lo mismo hablar de una juventud en Arica que una en Punta Arenas, no es lo mismo hablar de una juventud disidente a una juventud cisgénero. Son diferentes realidades y por lo mismo hay que establecer que esas realidades se tienen que tomar de manera diferente, pero siempre desde un enfoque de derechos y considerando a las juventudes como sujetos de su propio cambio en su ciclo vital. Y respondiendo también, y esa es como una principal violación de derechos humanos, porque el Estado muchas veces no nos pesca, literalmente no nos pesca, y agradecemos que ustedes le hayan dado la instancia, por ejemplo, al pequeño que vino hace 2 días, porque creemos que esos son los mecanismos en que el Estado puede garantizar nuestros derechos. Lo que estamos haciendo aquí, en estos momentos con Ignacio y Camila, es ejercer... Sí, me gustaría decirte que a veces no es solo el Estado, porque muchas veces cuando uno era más joven y iba a buscar trabajo, te decían necesito experiencia. Y creo que es importante lo que tú mencionas, que nos valoren según nuestras capacidades, más que de una experiencia que podamos traer acumulada. Claro, y ahí es donde el Estado tiene que garantizar, porque es el Estado el que debe dar las condiciones, incluso a través de su relación con los privados. Entonces, ese es como el primer punto. Y ese es el obstáculo, eliminar el adultocentrismo, considerarnos como sujetas y sujetos de derechos. Y respondiendo al otro, muy brevemente para darles pie a mis compañeras y compañeros, una de las graves que nos causó mucho cuidado sobre el estallido social y la revuelta es la cantidad con la frecuencia en que las manifestaciones, cómo eran disueltas las manifestaciones por parte de la fuerza pública. Y es gravemente que los 3 tópicos en donde las juventudes consideran que siempre las manifestaciones son disueltas por carabineros es por uso de la fuerza física, que es decir, porras, combos, patadas, bombas lacrimógenas con un 72,1%. Las juventudes perciben, opinan, sienten y han experimentado que Carabineros resuelve las manifestaciones en el contexto del estallido social con un 72,1% con bombas lacrimógenas. Eso es grave, eso es altamente grave porque da cuenta de que la fuerza pública actúa de manera desmedida e injustificada contra las juventudes. Eso. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si quedó algo pendiente, ¿estamos Sí, bien? ¿Puedo opinar yo? Camila, por favor, adelante. Sí, bueno, yo quería agregar que dentro del trabajo que nosotros y nosotras hemos realizado, es que hay que entender que las juventudes no podemos homogeneizarlas ni entenderlas de una sola forma, sino que estas son diversas y tienen diversas características, y eso es algo que nosotros quisimos resaltar
con esta encuesta. Y tal como lo decía el Nico, aparte del adultocentrismo imperante que ha dejado históricamente relegados también a las juventudes y grupos que requieren especial protección, uno de los puntos fundamentales que debemos atacar para poder hacer parte de las juventudes dentro de esta Constitución es tratar la temática de la participación, ¿ya? Y la participación no se debe entender solamente como votar en las elecciones, sino que las participaciones tienen otro enfoque. En la última encuesta de INJUC, también se hablaba que gran parte de los jóvenes participaban en organizaciones comunitarias, en deporte, y eso también es parte de la participación. Ahora, claramente, como lo mencionó el Ignacio dentro de su presentación, existen ciertas características como la desconfianza en las instituciones que han hecho que las juventudes se hayan alejado de la política que estamos acostumbrados durante estos últimos años. Pero eso no quiere decir que no participen y que no estén interesados ni interesadas en política. Y dentro de este aspecto también, y con esto finalizo, hay que mencionar que también hay que hacer lo que habíamos mencionado, de activar también estos mecanismos de reclamo y de justicia, ya que uno de los pilares fundamentales y más preocupantes que surgió de esta encuesta es la desconfianza también al Poder Judicial, sobre todo cuando hablamos de una justicia independiente e imparcial. Muchas de las juventudes no denunciaron a los organismos, incluso solamente un 30% denunció, que algunos consideraban es que la vulneración que a mí me ocurrió es poco comparado con otros. Y ahí también hay que ver el conocimiento que se tiene respecto a los derechos humanos, y en eso también es algo que debemos avanzar. Por último, señalar que esperamos como juventudes nunca más quedar fuera de la esfera pública. Es necesario ser incluidos dentro de la decisión y la toma de políticas públicas, y que es necesario generar mecanismos de participación dentro de las escuelas, nunca más ser discriminados por la edad que tenemos. Recordemos que históricamente las juventudes hemos sido parte de la historia de Chile. Recordemos el movimiento pingüino, las movilizaciones del 2011, el salto del torniquete que nos tiene hoy donde estamos, y por sobre todo también la lucha que hoy día muchos jóvenes ambientalistas están dando y que muchas veces han sido perseguidos y acusados políticamente por querer un planeta mejor. Así que nos sumamos al cambio, esperamos que este proceso resulte muy bien y que mañana tengamos un Chile mucho mejor. Muchísimas gracias. Agregaría solo lo último a los estudiantes secundarios en periodo de dictadura que también hicieron historia, que fueron llamados los actores secundarios. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno y también sigamos de la mano caminando en este proceso. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Muchas gracias, Camila. Que esté muy bien. Muchas gracias, chao. Muy bien. Ya, vamos a